Bueno, buenas tardes. Eh, pues voy a más o menos a recordar un poco de lo que hice la vez anterior que participé, solo que había yo, me había saltado algunas cosas y nada más quisiera puntualizar algunas cosas que tal vez pudieron haber sido solo de palabra, pero no explicaba mucho. Entonces, este trabajo es con el doctor Maximenko y con el doctor Gerardo Ramos. Es, estamos estudiando, es una continuación de otro resultado donde estudiamos los operadores radiales en general en el espacio de Berman polianalítico, pero ahora queremos estudiar en particular los que son radiales de Toplitzen. Y bueno, pues otra vez consideramos el disco unitario y una función que se llama n-analítica o polianalítica, sí, de solución de esta ecuación diferencial. Y pues vamos a denotar las polianalíticas así por AN. Se va a entender que vamos a trabajar en el disco y se dice que una función es polianalítica si existen únicas n funciones tales que eh, la función se puede presentar como un polinomio en z conjugado cuyas coeficientes son funciones analíticas. No creo que es difícil demostrar la existencia porque para n igual a 1 es directo. Si hacemos la suposición de inducción para n igual a k y lo probamos para n igual a k más 1, si f pertenece al conjunto o si es k más 1 analítica, eso significa que su k más unésima derivada respecto de z barra es 0. Y esto implicaría que su derivada parcial, la parcial de f respecto de z, es k analítica. Y por hipótesis de inducción deberían existir k funciones tales que esa función se puede escribir como este polinomio. Igualamos a 0 y evidentemente de este lado, esta función al derivarla respecto de z barra nos da la función de arriba. Eso significa que el operador de la parcial respecto de z lo aplicamos a esta función que le llamamos f0, que por cierto es analítica porque su parcial respecto de z barra es 0. Entonces resolvemos para f de z y entonces ya demostramos que podemos expresarla realmente como cada función es eh, como polinomio, como habíamos dicho. Básicamente La- esta prueba viene en el libro de Bob, ¿verdad? no la encontré en Balk, creo que nada más da una idea, pero no la No, había no, parece, encontrado. parece que ya está ahí. Es que yo recuerdo que en el Balk no, como que nada más lo mencionaba, pero no lo probó así. Está más o menos así. Más o Vale. menos. Ujú. Y ya, la unicidad suponemos que existen otras funciones y vamos a tener esta igualdad. A esta igualdad le aplicamos el operador zn-1 y entonces evidentemente vamos a obtener la igualdad de hn-1 y gn-1. Eso significa que en esta igualdad el término hn-1 por z barra n-1 va a ser igual a g sub n-1 por z barra n-1. Esos términos últimos se van a poder cancelar. Nos va a quedar una sumatoria con desde j0 hasta n-2. Aplicamos el operador z barra n-2 y ya vamos a obtener hn-2 igual a gn-2 y así sucesivamente vamos a concluir que ya son únicas. Y hay algunos ejemplos, por ejemplo, los monomios. M es una función monomial, mpqz, z a la p, z barra a la q, va a ser q más 1 analítica. Y tienen algunas características con las funciones analíticas, pero no comparten muchas propiedades. Por ejemplo, esta función es 2 analítica y se anula en el disco, pero no en la frontera del disco, pero no se va a anular en el disco. Entonces ya no se cumple el principio de unicidad y tampoco se va a cumplir el principio de módulo máximo, porque en la frontera se va a anular, pero resulta que su máximo está en 0.
Entonces, no son iguales. Y aquí está la referencia que mencionó el profesor Basileski, el libro de Balk. Él tiene algunas condiciones para que este principio se cumpla, de algunas otras cosas. Es un muy buen libro, pero para mí todavía sigue siendo difícil para muchos temas. Y para ver el espacio, ay, perdón, no puedo ver el título. Creo que ya. De Berman polianalítico, vamos a considerar esta medida con el peso radial usual y el espacio de funciones polianalíticas son las funciones polianalíticas que son cuadrado integrales. Aquí hay un poquito de, digamos, no sé si se diga abuso de notación, pero en realidad estas son clases de equivalencia. Aquí estas son clases de equivalencia, estas son funciones. Uno podría construir las clases de equivalencia de este lado con la igualdad para casi todos puntos y después evidentemente aquí va a haber una función polianalítica que está en esa clase y ya después pues considerar las funciones, pero estas son como clases de equivalencia y estas ya son funciones de aquí. En adelante vamos a suprimir la dependencia de alfa y del disco y este espacio polianalítico de Berman es el espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Y se va a ver una función con la que se va a poder reproducir de manera puntual a todas las funciones. Y de hecho, el funcional, este funcional, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este funcional? De evaluación, ya se hace acotado. Y bueno, necesitamos una base para este espacio y nosotros vamos a considerar los polinomios de Jacobi desplazados, es decir, porque estos viven en el -1, 1 y después con este cambio de variable lo vamos a poner en el 0, 1. Tiene esta fórmula de Rodríguez, tiene esta expresión que es mucho más tratable y tiene una propiedad de ortogonalidad. Es decir, aquí tiene como implicación que cualquier función o polinomio que tenga grado menor ya sea nula y si son iguales pues nos queda esta función beta. Estas funciones son ortogonales con el peso 1 menos t a la alfa por t a la beta. Sus integrales nos dan como tipo betas. Y pues el núcleo reproductor ya lo trabajaba desde el 77 el profesor Koshelov para el caso sin peso. Después Pessoa en el 2013 dio más o menos esta expresión. Y a Hadi y Yusfi en el 2019 ya lo dieron en términos de estos polinomios de Jacobi. Después, Leal Pacheco, Maximenko, los profesores Leal Pacheco, Maximenko, Ramos Vázquez, a la par con Yusfi, generalizaron estos resultados a la bola en CN. Y pues aquí quiero hablar de los monomios, porque evidentemente necesitamos, ya vimos que estas funciones son polianalíticas o Q más 1 analíticas, y nosotros evidentemente va a estar en el espacio polianalítico de Berman cuando Q es menor que n, y en coordenadas polares se ven así. Y vamos a decir que ese monomio tiene frecuencia P menos Q, porque este coeficiente es un coeficiente radial de la forma e a la i P menos Q teta. Y el profesor Maximenko le llama frecuencias porque, vemos, esa función es como una función de Fourier, que está en términos de senos y cosenos, y evidentemente hay oscilaciones. Y cuando hay oscilaciones, pues uno cuenta la frecuencia, cuántas oscilaciones pasan. Cuando nosotros elevamos e a la i teta, lo elevamos a la k, pues evidentemente nos van dando las oscilaciones que van haciendo esas funciones y uno puede calcular las frecuencias.
o también se pueden ver como, pues sí, como funciones de Fourier, en términos de Fourier. Y a esa diferencia se le llama frecuencia, por eso el profesor Maximenko le llama frecuencias. Y diremos que ese monomio tiene frecuencia P menos Q. Evidentemente, monomios con diferentes frecuencias, es decir, son ortogonales, pero en general no son ortogonales. Y pues ellos generan a los polinomios en Z, es decir, la combinación lineal de ellos son polinomios en Z y Z conjugado. Y después se puede demostrar que su cerradura es L2, porque ellos, los polinomios en Z y Z conjugado, van a ser densos en las funciones continuas, ellas son densas en L2 y de esa manera se puede demostrar que son densas ahí. Y aquí se puede ver que estos monomios pues están en la misma diagonal. Aquí P menos Q es 0, aquí P menos Q es 0, aquí es P menos Q es 0, entonces a esta le llamamos diagonal 0. Aquí P menos Q es menos 1, esta es la diagonal menos 1, esta es la diagonal menos 2. Entonces las diagonales negativas hacia arriba son aquellas que van a tener potencias de Z barra más grandes. Las de abajo son diagonales positivas. Ellos son los que van a tener potencias de Z más grandes. Y bueno, los polinomios del disco, que son en realidad polinomios de Jacobi en Z y Z barra, a nosotros fueron estudiados por Kurt Binder en el 75, ya después Wunsch, realmente no recuerdo cómo se pronuncia su nombre, pero él también pudo dar esta expresión para monomios en esta forma. Y bueno, ya nosotros haciendo las operaciones pudimos expresarla en términos de coordenadas polares. Esto evidentemente pues ya hace a los básicos, ya los hace ortogonales, porque los monomios en general no van a ser ortogonales en L2, pero estos ya van a ser ortogonales entre sí. Sobre todo, por ejemplo, esta parte nos da ortogonalidad por diagonales. Y debido a que ahora esta parte es radial, la parte radial nos va a dar la ortogonalidad para cualesquiera de ellos. Entonces, digamos, expresar esos básicos en términos de polinomios de Jacobi ya nos hacen, podemos ya construir toda una tabla de puros básicos y ya entre ellos van a ser ortogonales. Debido a la parte radial son ortogonales por diagonales y a la parte angular y a la parte radial van a ser ortogonales por la ortogonalidad de los polinomios de Jacobi y ya ellos forman una base ortonormal de L2. Realmente estos razonamientos eran del profesor Ramazanov. Él en el año de 1999 estudiaba estas cosas para el caso sin caso. Aquí tenemos, por ejemplo, A3. A3 son estas columnas infinitas, estas franjas infinitas. Ya uno puede ver que el espacio polianalítico de Berman son estas tres primeras columnas de esta tabla infinita. Y la demostración es que hay que demostrar que el conjunto es total, es decir, vamos a considerar todas las funciones en el espacio, digamos, A3, que sean ortogonales a todos estos básicos, para toda P y Q. Entonces, F la podemos escribir como esa suma, una suma infinita, en términos de monomios, porque estos están en términos de monomios, van a dar unos coeficientes, y las condiciones de que la función es ortogonal a cada uno de estos básicos, nos va a dar un sistema triangular de ecuaciones homogéneas y por lo tanto todos esos coeficientes van a ser 0. Más o menos las ideas de Ramazanov que estamos siguiendo ahí. Y los polianalíticos puros precisamente son aquellos que van a satisfacer la ecuación de Cauchy para la potencia n, pero no para las anteriores. Entonces, es como una diferencia ortogonal esto. Entonces, nada más vamos a tener
una sola columna. Ahora aquí no significa que estos son, no significa que estos simplemente son múltiplos de los monomios, sino que tienen otros coeficientes y por esa razón nos van a dar la ortogonalidad. Y pues uno puede descomponer todo el espacio a n por cada una de estas columnas. También se puede hacer esa descomposición ortogonal del espacio y por lo tanto estos van terminando con L2, van acabando con él. De esta manera también estos, ¿verdad? Estos espacios son como crecientes y toda la suma ortogonal acaba con L2 y también se puede descomponer en esos términos. Ahora queremos hacer una descomposición de Fourier de los espacios. Otra vez, ¿por qué Fourier? Porque como habíamos dicho, el profesor Maximenko considera que podemos ver los diagonales, las diagonales de estas, digamos, de esta tabla infinita. Y evidentemente estos básicos tienen una parte radial y ya dijimos que se le llama frecuencia por razón de ser funciones de Fourier. Y ya las construcciones que vamos a considerar ahora son ideas del profesor Vasilevsky en su libro de las álgebras conmutativas de operadores de Toeplitz en espacio de Berman. El profesor aplicó la transformada de Fourier a esta ecuación diferencial. Nosotros utilizamos nuestra base. El profesor Maximenko también afirma que uno puede aplicar la transformada de Fourier al núcleo reproductor, aunque esto creo que es un trabajo que está realizando con Gerardo Ramos Vázquez. Y consideramos los subespacios diagonales truncados. Podemos hacerlo infinito, pero solamente por causa del tiempo, solamente vamos a considerar los espacios truncados. Consideramos una frecuencia y consideramos un número natural. Entonces, este espacio W, esta xi nos va a decir la frecuencia y S nos va a decir la cantidad de monomios que generan. Es decir, es el espacio generado de esos MPQ, tales que tengan la misma frecuencia, pero el mínimo es menor que S. Su dimensión evidentemente es S. Y los polinomios del disco forman bases ortonormales de esos, ¿cómo se dice? De esos espacios. Y la idea de demostración es precisamente considerar los básicos en términos de los monomios. Ya se puede ver que generan, las tablas generan las mismas diagonales. Aquí se puede ver, por ejemplo, que estos generadores de esta diagonal, de esta frecuencia, aquí tenemos solamente, ese es el W14, es decir, estamos en la diagonal 1 y contiene 4 generadores. 1, 2, 3 y 4, los mismos. Ya vimos que los básicos se pueden expresar en términos de los monomios. Y entonces, evidentemente, cuando unimos todas las diagonales y unimos todos los básicos, digamos los generadores, uno puede considerar que el espacio generado por todos los BPQ van a ser precisamente todos esos polinomios en Z y Z barra que vimos que eran los conjuntos densos en L2. Y uno puede hacer la descomposición también del espacio polianalítico de Berman, ahora en términos de estas diagonales, de estos, digamos, de estas diagonales. Por ejemplo, el espacio polianalítico de Berman, 3 analítico de Berman. Consideramos las 3 primeras tablas y consideramos los espacios diagonales. Menos 2, 1, que es la diagonal menos 2, que es esta. Solamente tiene un generador. El espacio W-1, 2 tiene 2 generadores, el 0,3 tiene 3 generadores, el 1,3 y así sucesivamente. Aquí ya hay una, digamos, una descomposición de álgebra. Aquí está una descomposición de espacios, ortogonal de espacios. ¿Y por qué? Como preguntaba el doctor Vasilevsky la siguiente vez, queremos demostrar que ser diagonal es como ser radial. Ser diagonal en la base es en realidad ser radial. Es de lo que vamos a hablar a continuación. Tenemos un conjunto de operadores que van a ser diagonalizados, así le vamos a decir, una familia de subespacios. Solamente vamos a
a pedir dos cosas. Primero, un espacio de Hilbert que tenga una descomposición ortogonal con algunos espacios. Y diremos que esta familia de subespacios va a diagonalizar al conjunto de operadores autoadjunto, que significa que si en el conjunto de operadores está el operador, también se encuentra su adjunto. Eso significa autoadjunto. Entonces vamos a pedir dos cosas. Vamos a pedir que, que para todo WJ, es decir, para todo subespacio aquí, siempre podamos encontrar un vector, un operador U en esta familia U caligráfica, ¿ah? Tal que ese vector sea un vector propio. Ajá. Y que para todos J distintos, es decir, para espacios diferentes, siempre exista un operador que los distinga. Cuando estas dos cosas se cumplen, vamos a decir que la familia diagonaliza al operador. Y pues nosotros queremos con este es un esquema obviamente general, es una manera de ver un esquema general. Se puede generalizar a los espacios Poly-Berman, Poly-Fock. Creo que, de hecho, en Poly-Fock el doctor Maximenko lo hizo con la maestra Tellería Romero, Ana María Tellería Romero. Ellos también hicieron esto para el espacio polianalítico de Fock. También estudiaron los operadores radiales en general así. Y bueno, los operadores de rotación los vamos a denotar por ρ. Y lo que van a hacer estos operadores es que van a rotar el argumento y luego vamos a evaluar f en ese argumento rotado. Ya habíamos dicho anteriormente que era una representación unitaria y que los básicos van a ser funciones propias. Los básicos van a ser funciones propias de este operador y aquí está otra vez ¿cómo se dice? Múltiplo radial. Ajá. Y esto es interesante porque aquí otra vez van a estar en términos de las frecuencias. Eso nos permite estudiar estas diagonales, es decir, cuando por diagonales son diferentes. Entonces, como podemos ver, al parecer, sí se va a cumplir que los espacios diagonales, que son los candidatos, los espacios diagonales son nuestros candidatos para descomponer a H. Y al parecer, las rotaciones son nuestro candidato para hacer el conjunto que va a ser diagonalizado por las diagonales. Entonces, vemos que los básicos son funciones propias y con esto vamos a ver que los espacios diagonales son subespacios propios o parte de subespacios propios, porque evidentemente puede haber que para ciertas rotaciones tengan los mismos valores propios, pero siempre vamos a poder encontrar una rotación que los distinga. Y por eso estos Ws van a ser partes de subespacios propios de los operadores de rotación. Con eso va a cumplirse también esta condición. Y el hecho de que, si es cierto que puede haber para un operador de rotación que tengan los mismos valores propios, pero de todos modos siempre vamos a poder encontrar una rotación que los distinga. Así que el conjunto de operadores de rotación es como el candidato junto con los espacios diagonales. Y bueno, le vamos a llamar operador radial a todo operador acotado en el espacio polianalítico de Berman, tales que conmuten con rotaciones. Si los operadores conmutan con rotación, le vamos a llamar radial, es decir que Rn, los operadores radiales, son el conmutante de los operadores de rotación. Es un álgebra de von Neumann. Las álgebras de von Neumann son estas álgebras de operadores acotados en espacios de Hilbert. Y pues ya podemos descomponer el álgebra de operadores radiales. Tenemos un operador radial, entonces los espacios diagonales van a ser partes de subespacios propios o subespacios propios, y con eso vamos a poder de alguna manera describir a los operadores radiales. Es decir, ¿qué significa que los operadores radiales son isométricamente isomorfos a cada operador en ese espacio? Significa que estamos
estamos como descomponiendo al operador radial. Es decir, si vamos de aquí para acá, es como descomponer al operador. Simplemente consideramos operadores arbitrarios en cada diagonal y ya descompusimos al operador radial. ¿Y qué significa? Que esta suma directa es isométricamente isomorfa al operador radial, significa que vamos a poder construir de alguna forma, que es como vamos a poder construir al operador radial. Entonces, de aquí a acá es describir, de aquí a acá es como construir. Así que ese esquema nos ayuda a describir a los operadores radiales, digamos, de una manera mucho más sencilla. De hecho, la estructura de los operadores radiales en el espacio de Berman polianalítico se puede expresar así. Aplicamos el operador, digamos, aquí estamos en A3, tomamos un básico, aplicamos el operador radial, y evidentemente eso nos va a dar una matriz, un número, ¿no? Pues, digamos, una matriz. Vamos en la diagonal -2, aplicamos el operador a cada uno de ellos. Este lo podemos escribir en términos de los básicos, después ponemos sus columnas. Este también lo podemos escribir en términos de estos básicos de acá, escribimos como columna y ya obtuvimos la matriz asociada a ese operador. De la siguiente manera, el operador, cuando lo aplicamos en la diagonal, obtenemos este básico en términos de estos tres. Sus coeficientes los ponemos aquí como columna. Lo mismo con B11, con B22, nos va formando una matriz. Y de esta manera, cuando vamos haciendo las frecuencias o vamos fibrando a todo A3, nos vamos a dar cuenta que ya los demás van a ser sucesiones. Nos va a quedar una sucesión de matrices. Digamos, aquí está el ejemplo para R3, los operadores de rotación en el espacio polianalítico de Berman de grado 3, es esta suma directa de álgebras de matrices. Y bueno, esa es la estructura, es decir, ya es mucho más sencillo trabajar con sucesiones de matrices, nos parece, que trabajar con cosas tan abstractas que operadores radiales. Obviamente nosotros, para estudiar los operadores de Toeplitz, es decir, aquí lo que vamos a hacer es pedir que las sucesiones de matrices sea una sucesión, toda la sucesión esté acotada, que toda la sucesión esté acotada. Uno realmente puede considerar cualesquiera numeritos aquí, uno puede poner cualesquiera números que desee, y todos ellos van a corresponder a un operador radial. Pero para que nosotros estudiemos los operadores de Toeplitz, cuando tengan ciertos símbolos, vamos a necesitar, por ejemplo, vamos a querer que su símbolo tenga en la frontera, tenga límite o no tenga límite, y evidentemente aquí ya no va a ser tan libre. Aquí solamente se pide que la sucesión de matrices sea acotada. Uno puede considerar cualesquiera números aquí, construir la sucesión, y eso va a corresponder a un operador radial. Pero si consideramos los de Toeplitz, vamos a tener que poner muchas más restricciones, que es lo que queremos ver a continuación, por razón de que queremos que sea más rica la familia. Por ejemplo, bueno, ya lo habíamos visto, ese es el ejemplo anterior. Aquí consideramos las sucesiones que están acotadas. Entonces, hablando de los operadores radiales de Toeplitz, que es lo que queremos estudiar, consideramos una función acotada en el disco, y el operador de Toeplitz se define como la proyección sobre A2, sobre el polianalítico de Berman, del producto de G por F, donde G es el símbolo del operador. Y ya este criterio, el operador es radial, si solo si el símbolo del operador es radial. Todo esto evidentemente tiene bueno, algunas, ¿cómo decir? Proviene de otros resultados más fuertes. Creo que aquí ya no lo puse, pero la vez anterior creo que sí mencionaba que hay un resultado anterior que se dio, creo que fue, no recuerdo qué año fue, en donde se demostraba que
el conjunto de operadores de Toeplitz con símbolos generadores acotados, hay una correspondencia inyectiva entre, es decir, que si A es una función acotada en el disco, tal que el operador de Toeplitz es 0, entonces A es 0 CTP. Creo que esa idea fue de Dr. Bergen y Coburn en el 86, y después el profesor Rosenblum y el profesor Vasilevsky en el 2019. Creo que ellos estudiaron esto también, y ya de aquí, digamos, de ese resultado se sigue este. Entonces ahora vamos a definir una función acotada en 0,1, vamos a definir su extensión radial así, y las funciones que son radiales le vamos a llamar A tilde. Y bueno, eso es el operador radial, ¿no? El operador de Toeplitz radial. Ahora necesitamos las funciones de Jacobi. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que construir las matrices y necesitamos ver cómo son entrada por entrada. Entonces ahora definimos las funciones de Jacobi, que le vamos a llamar por esta J alfa beta M, digamos, para que cuando se multipliquen en la integral, como este factor va a ser igual, realmente van a tener el peso va a estar constante, y esta va a tener, esta constante la vamos a incluir, y a toda esta, como cuando la integremos de 0 a 1, la vamos a integrar multiplicada por este peso, pues ya nos quitamos el hecho de estar poniendo el peso siempre, y ya vamos a decir que estas van a formar este conjunto ortogonal, estas funciones de Jacobi en 0, 1. Y los operadores radiales de Toeplitz en el espacio polianalítico de Berman, obviamente asociada aquí, pues se van a ver así. Es decir, sus entradas van a ser el símbolo A de raíz de t por la multiplicación de estas funciones de Jacobi. Aquí, por ejemplo, podemos ver como la habíamos construido antes, en la diagonal. Aquí estamos evidentemente en el espacio polianalítico de Berman A3. Aquí creo que me faltó ponerle un 3. Aquí estamos en la diagonal -2, en la -1, en la 0, en la 1, y a todos nos da una sucesión de matrices, pero donde cada elemento de la matriz, cada entrada de la matriz tiene estas integrales. Y obviamente en términos de funciones de Jacobi se ve así, con una constante. Digamos esto para facilitar los cálculos. Estos resultados los publicamos en el 2021, el doctor Maximenko, el doctor Ramos Vázquez, cuando estudiamos los operadores radiales en general. Pero sí llegamos a mencionar que los operadores radiales de Toeplitz van a tener, creo que eso fue en la última parte del artículo, mencionábamos que los operadores radiales de Toeplitz, sus matrices asociadas a esos operadores, así se ven entrada por entrada. Entonces ahora lo que queremos hacer en el siguiente artículo, si lo llegamos a publicar pronto, es que ahora vamos a estudiar ahora solo puro operador radial de Toeplitz. Y pues como siempre, ¿no? Queremos describir el álgebra generada. Por ejemplo, aquí vamos a definir esta L lim, sublim de 0 a 1. Son todas las funciones acotadas en 0 a 1 que tienen límite en la frontera. Le vamos a llamar al límite, le vamos a llamar omega. Y el conjunto de todas las sucesiones de matrices asociadas a operadores de Toeplitz, cuyo símbolo está en A, le vamos a llamar Gn. Y queremos describir a la álgebra estrella generada por esta sucesión de matrices asociadas a operadores de Toeplitz radiales. Y evidentemente aquí, pues necesitamos lo siguiente, ¿no? Observemos cómo el límite, es decir, el símbolo tiene límite en la frontera. Y consideramos las funciones ahora, el conjunto de sucesiones de matrices que en el límite, cuando la frecuencia tiende a infinito, cuando hacemos que la frecuencia tienda a infinito, que sean múltiplos no nulos de la identidad, múltiplos de la identidad. A eso le vamos a llamar Ln. Y lo que queremos hacer es que el álgebra estrella generada por las matrices asociadas a operadores radiales de Toeplitz coincida con Ln.
No es difícil ver, aunque no sé si, déjame ver si lo puse aquí. Es que no es difícil ver que esas álgebras, por ejemplo, que esta Gn pertenece a Ln. Mm, El profesor Vasilevsky lo demostró hace tiempo, nosotros utilizamos su idea. Hay resultados similares para casos vertical y angular. Por ejemplo, la profesora Loaiza y la profesora Lozano, ellos estudiaron en 2014 para los verticales, el profesor Ramírez Ortega, profesor Sánchez Nungaray, ellos también estudiaron con símbolos verticales en Poliberman, y el profesor también Sánchez Nungaray, que también publicó con el profesor González Flores, profesor López Martínez, Arroyo Neri. Ellos publicaron en 2018 también, nos hemos basado en sus resultados, en sus ideas, y las publicaciones de la profesora Maribel, con el profesor Isidro, profesor Ramírez Ortega, él también en el 2019, también ellos junto con la profesora Ramírez Mora y profesor Sánchez Nungaray también hicieron algunos razonamientos que por lo menos a mí me han servido mucho para entender algunas cosas de cómo se ven los operadores. Y ya después para describir el álgebra, casi todos ellos ocupan esta idea de demostración, que hay que separar los estados puros y luego aplicar el teorema de Kaplan-Meier. Es decir, que tenemos una subálgebra C estrella de una subálgebra C estrella, y si suponemos que se separan todos los estados puros del álgebra, entonces la subálgebra y el álgebra original van a coincidir. Eso es más o menos lo que hacen para describirlo, y es lo que nosotros queremos tomar ese camino. Entonces, lo que les decía, ¿no? Que XN pertenece a LN, es decir, que las, las matrices, las gamas asociadas a operadores radiales de Toeplitz en el límite se ven como múltiplos de la identidad. No es difícil verlo, evidentemente es un razonamiento original del profesor Vasilevsky, lo tiene en su libro, nada más que la de nosotros va a involucrar una expresión mucho más complicada con estos polinomios de Jacobi, que tienen esta propiedad, que cuando el parámetro xi tiende a infinito, esto se hace cero, y entonces tenemos la siguiente proposición, que si el símbolo del operador de Toeplitz tiene límite en la frontera, entonces las sucesiones de matrices asociadas a ese operador radial, cuando su frecuencia xi tiende a infinito, se hace múltiplo de la identidad. Ya de esta manera vemos que está contenida aquí. Y bueno, el álgebra generada por sucesiones de matrices, por ahora solamente quiero hablar cuando sí es mayor o igual que cero, fija pero arbitraria, y consideramos el siguiente símbolo. Este símbolo lo propuso el profesor Maximenko. Habíamos hecho muchas pruebas que no nos daban, digamos, las entradas de las matrices nos daban muy complicadas, pero al parecer, de manera general, uno puede considerar como símbolo a un polinomio de Jacobi, y vamos a definir a sub p así, como este polinomio. Entonces, en la entrada JK, si J más K es menor que el grado del polinomio, se hace cero. Eso es por esta propiedad que habíamos dicho que tienen los polinomios de Jacobi. Por acá lo puse. Ellos son, creo que es más arriba, perdón. Propiedad de ortogonalidad. Ajá. Es decir, si este Q es menor que este, entonces se anula. Pues más o menos se heredan esas mismas propiedades acá, y eso ya nos permite mucha facilidad con este símbolo. Es decir, que si J menos K es menor que el grado del polinomio, se hace cero, y si son iguales se hace diferente, ya se hace distinto de cero. A esta función, evidentemente este es el símbolo. Y si ustedes pueden ver, esta es una función que es una función polinomial, un polinomio que tiene grado J más K. Aquí está el peso, y simplemente vamos a comparar
Si tiene grado menor, ya se anula. Y si son iguales, pues va a ser distinto de 0 y así vamos a poder construir para este símbolo las entradas de la matriz asociada a ese operador. Por ejemplo, para el caso igual a 4. Entonces, n-1 es 3 y p va a correr desde 0, 1, 2 y 3. Consideramos, por ejemplo, gamma A3, todos con la misma frecuencia, obviamente. Si nos fijamos, gamma de A3 es un múltiplo de la matriz básica E0, 1, 2, 3, de la matriz básica E33. Gamma A2 tiene esta estructura. En este dibujito, los puntos rellenos son componentes no nulas y los asteriscos son componentes arbitrarias. Entonces, así se ve, por ejemplo, A2, gamma de A2, gamma de A1 y gamma de A0. Así más o menos se ven. ¿Por qué es necesario ver esto? Porque nosotros queremos demostrar que cuando sí es fijo, todas esas sucesiones de matrices, vamos a poder generar las matrices básicas y con eso vamos a generar toda el álgebra de matrices cuadradas con entradas complejas. Es decir, queremos demostrar que el álgebra H, que es el álgebra generada por estas matrices, es el álgebra de matrices cuadradas. Vamos a tener una idea de demostración. Estas son las matrices básicas. Por ejemplo, la E21 es una matriz que tiene un 1 en el renglón 2 y columna 1 y ceros en todas partes. Entonces, ya vimos que gamma de A3, bueno, la frecuencia es la misma, ¿no? Pero gamma de A3 es un múltiplo de A33. Resolvemos esta ecuación para A33 y nos damos cuenta que está en términos de las gamas. Y como esta está en el álgebra, entonces E33 pertenece al álgebra que generan las matrices. Lo mismo para E33, ahora queremos generar E32. Repito, estos razonamientos son propios del profesor Sánchez Nogaray. Yo recuerdo que lo leí en un artículo y no lo había entendido, pero solo así lo pude entender ahora. Multiplicamos Un artículo conjunto de Armando y Josué, ¿verdad? con el profesor José, sí. Y yo tardé mucho tiempo en entender porque para ellos es como trivial, solo lo hicieron en unas líneas, lo mencionaban, pero yo no pude verlo. Y ahora sí ya sé cómo es la idea. Multiplicamos la matriz básica de 3,3 por la gamma, que era esta, ¿recuerdan? Evidentemente solamente va a sobrevivir el último renglón. Y ya podemos descomponer esta matriz como las matrices básicas E33 y E3, sí, como E32 y E33. Resolvemos esta ecuación para E32. Evidentemente, estamos pidiendo que este sea distinto de 0, porque ustedes se fijan que habíamos dicho en el dibujo que estos puntos rellenos representan un número distinto de 0 y este arbitrario. Así que esta capa sub 2 es distinta de 0, por eso podemos dividir. Y ya podemos ver que esta está en H, porque esta es gamma y está en H. Esta E33 y esta E33 de acá también están en términos de gamma, porque ya lo habíamos demostrado antes. Entonces quiere decir que E32 también se puede escribir en términos de las funciones gammas y por eso otra vez la función básica E32 pertenece al álgebra generada por esas matrices. Y continuamos el proceso. Podemos demostrar, ya vimos que pudimos construir E33, E32, también vamos a poder construir E31 y E30, pero como es un álgebra C estrella, es cerrada bajo involuciones. Eso significa que también vamos a poder construir E23, E13 y E03. Y por ser un álgebra, también van a contener a los productos. Entonces, cuando multipliquemos estas dos, vamos a obtener las básicas. Es decir, todas las básicas. Y finalmente, todas las combinaciones lineales de esas matrices básicas van a generar a todo el álgebra de matrices cuadradas. Y bueno, en general, así vamos a construir las matrices básicas. Vamos a tener n matrices. ¿Y qué pedimos? Pedimos tres cosas. Que la última matriz, esta que está aquí, Gn-1, sea múltiplo no nulo
de la matriz básica En-1, En-1. ¿Por qué? Porque nos fijamos que esta matriz, la gamma, es un múltiplo no nulo de la matriz básica de 3, 3. Después nos fijamos que, ¿qué propiedad cumplen? Que esta que está aquí, en la, digamos, la entrada de la matriz 2, la entrada E3, 2, no sea 0 y los de atrás sean 0. Lo mismo aquí, que estos sean arbitrarios, solo pedimos que esta no sea 0, la matriz, digamos, la entrada de la matriz GA1, la entrada E31 no sea 0 y todas las de atrás 0 y así. Cuando eso se puede hacer, vimos que podemos generar las básicas. Entonces le vamos a pedir 3 condiciones. Que la última sea múltiplo no nulo de la matriz básica, que para cada P de 0 hasta N-2, su entrada no sea 0 y que las que están atrás todas sean 0. Y entonces para cada P de 0 a N-1 no siempre vamos a poder encontrar news. Bueno, vamos a poner news. Ahí le puse capa, pero aquí news. En estos números complejos, hasta que vamos a poder escribir siempre las matrices básicas en términos de las Gs. Eso es en general. Y bueno, no sé si, bueno, yo realmente quería hasta aquí hablar. No sé si la próxima vez me permitan hablar de espacios puros. No sé si la siguiente vez me permitan hablar sobre los espacios, la separación de estados puros, hasta dónde vamos. Por ahora es lo que tengo para hoy. Maribel, ¿qué opinas? No sé cuándo sería la próxima vez porque la próxima semana no tenemos seminario y tenemos ocupados hasta 31 de mayo. ¿Por qué próxima semana no tenemos? Estela no está, no trabaja, ¿no, Estela? Es 10 de mayo. No, no se trabaja el 10 de mayo. Ok. Ok. Bueno, una vez yo podría servir como host, si quieren. Podría hacerse así entonces. O es mejor descansar como decidan. Sí, porque, bueno, como deciden, pero sí, obviamente no hacer trabajar. No, posponer para próximo semestre es demasiado. Sí, sin Así problema, Maribel. El miércoles 10. ¿Cómo? ¿Sí se puede? Sí, sí, sí. Ok, entonces, pues podría ser el próximo miércoles. Ok, No afectamos al día de las madres de la compañera, no. pero Moisés, tú no eres madre. No, pero, no, pero digamos la maestra que nos está ayudando, tal vez ella quiere, bueno, no sé, no importa, yo estoy dispuesto, pero sí. ¿No hay Ok. problema entonces, Estela? O yo podría... No, Mari, no hay sí. problema. Yo me conecto desde mi casa. No vengo aquí al Cimbes, pero me conecto en mi casa. Perfecto. Perfecto. Entonces, siguiente miércoles tenemos otra vez Moisés, después ¿quién, Maribel? Juanita. Juanita, después Armando Ujú. y después Fabricio, ¿no? Fabricio, sí. Ujú. Maribel, y para próximo semestre ya puedes apuntar Matthew Dobson. Ok, muy bien. Ok, si hay algunos comentarios, preguntas, sugerencias, Igor, ¿qué dices? Bueno, yo puedo hacer solo como un comentario. Si puedes, por favor, Moisés, abrir la presentación y mostrar otra vez estas cosas matriciales, de qué forma son las matrices gamas para este símbolo generador. Es de estas, ¿verdad? Ajá, aquí está en fórmulas, aquí está de manera más visible. Muy bien. Bueno, estas ideas están muy, muy inspiradas por las ideas de nuestros colegas, de Maribel, Isa, Armando Sánchez Nongara y Josué Ramírez Sí, Ortega claro. y sus colegas y alumnos. Y, Sí. pero hay pequeñas diferencias. Entonces,
Ellos mostraron que cuando hay matrices de este tipo, de estas matrices pueden salir básicas. Y también ellos parten de símbolos generadores, por ejemplo, funciones indicadoras, y muestran que a partir de símbolos generadores y familias de matrices complicadas se pueden construir matrices con esta estructura antidiagonal. Bueno, aquí Sí. una tal vez pequeña contribución nuestra. Así que las diagonales, esas sí pedimos que todas sean no nulas, ¿no? Bueno, lo que encontramos nosotros, no recuerdo si esto estaba en los trabajos de nuestros colegas, que exactamente estas matrices se pueden obtener usando los símbolos generadores de la página, bueno, de esta página, sí, si usamos los polinomios polinomios ortogonales con Bueno, yo parámetros recuerdo que adecuados. eran las indicadoras, pero No, es que ya hay no me varios acuerdo. trabajos y Ah, sí es cierto, es que son bastantes. ajá. Bueno, el que yo leí eran indicadoras, pero no recuerdo si usaban otras funciones. Exactamente. Entonces, allá es un razonamiento fino a partir de las familias de matrices que corresponden a las funciones indicadoras. Ellos construyen matrices más o menos de esta estructura. Y nosotros encontramos que exactamente para estos símbolos generadores salen como ya en forma exacta estas matrices. Es un razonamiento que puede ser útil tal vez para otros casos, porque la situación con polinomios ortogonales es muy común en estas teorías. Entonces, por otro lado, necesitamos una familia numerable de polinomios de este tipo, porque para cada frecuencia xi es su propio polinomio. Entonces, con el método que usamos, aquí no nos sale que esta álgebra está generada por un conjunto finito de generadores. Bueno, si queremos para todas las frecuencias, Sí, necesitamos un conjunto numerable de numerable. generadores. Es como parte débil de lo que tenemos, pero bueno, obtener estas matrices en forma explícita es como parte más agradable, tal vez un poco que estaba antes. Ok. Bueno, y también era un poco más difícil trabajar en este mundo de polinomios de Jacobi, porque aquí todos los personajes son polinomios y como no hay ningún factor exponencial o factor racional que sea diferente para frecuencias diferentes, solamente una potencia, pero las potencias se ven igual que los polinomios, entonces era muy difícil distinguir lo que está pasando en frecuencias diferentes. Bueno, esto va a explicar Moisés la siguiente vez, espero. Y parece otra sugerencia que hablaremos ya vez pasada, que Moisés, para próximo semestre, puedes nos explicar algo cuando símbolos radiales solamente acatados, Ah, sí, sí. cuando involucra oscilación. Ok, Porque sí. el problema es distinguir estados en el fibra del infinito. Ujú. Sí, sí. Pues sí, es un problema evidentemente nuevo que voy a tratar de... Sí, cómo no, Sí. estudio. Gracias. ¿En dónde podemos buscar el artículo? Ah, Está publicado solo la primera parte donde convertimos operadores radiales en sucesiones de matrices, pero no hablamos de la riqueza del álgebra 6 estrella, solo sí, describimos álgebra de von Neumann ya. Es como un juego de niños que están aprendiendo álgebras de von Neumann. Sí, está en el boletín de la Sociedad Matemática, creo. ¿Qué tanto de esto se han hecho para bolas de mayor dimensión o para otros espacios simétricos acotados? Bueno, para la bola, realmente lo que se necesita aquí es primero, evidentemente, una base. Necesitamos una base ortogonal. Aquí esto fue lo que nos ayudó, una base ortogonal. Entonces, para la bola habría que construir una, una base también para la bola. Y eso, pues, de hecho, estábamos trabajando con
con René Leal Pacheco, el doctor Maximenko, René, Cristian, René Leal Pacheco y un servidor. Para la bola estamos ahora tratando de construir estas funciones básicas en términos de polinomio de Jacobi para la bola. Eso es lo Bueno, que estamos- nos fracasamos. Parece que ahorita- no hay buena respuesta para la bola, por ahora estamos muy atorados ahí, pero está pero uno complicado. puede, en vez de la bola, considerar la situación Fock, ¿verdad? Para los radiales de Fock multidimensionales. Y bueno, la respuesta honesta, ¿cuál Ah, sería? sí. Si Meteo quiere hacer este trabajo e incluirnos, estaríamos felices. Y yo, de hecho, yo iba a hacer una pregunta más abierta porque personalmente pues no he trabajado mucho con estos espacios polianalíticos. Pues quería preguntar si, por ejemplo, ya tienen, si ya existe una fórmula explícita para los reproductores para los espacios polianalíticos, para espacios simétricos acotados de rango mayor que 1, es decir, más allá de las bolas. Si ese cálculo ya se ha hecho explícitamente. Otra vez, si existe qué? Pues, aquí pusieron la fórmula para el núcleo reproductor. Meti, tu micrófono está mal. Perdón, creo que es que tengo un ventilador por el calor aquí en Mérida. Mi pregunta es, como pusieron, sí, estos núcleos reproductores para estos espacios polianalíticos. Sí, Superman. acabaron de calcular para la bola y para Fock. Mi pregunta iba a ir más para los espacios simétricos acotados de rango mayor que 1. Es decir, no solo para las bolas, sino los espacios de matrices, etcétera. Es poco probable, creo que no. Okay. Acerca del base ortonormal para la bola, hay un obstáculo serio. No se puede construir tal base ortonormal juntando bases ortonormales de, digamos, funciones polianalíticas puras, porque diferentes espacios de polianalíticas puras no siempre ortogonales uno a otro. Esta es cosa que no se puede evitar. No, de hecho era una pregunta que yo le hacía en Jalapa al doctor Vasilevsky, que si habían considerado cómo es el núcleo para los puros. Pero no, creo que no. Creo que sí había mencionado algo como esto. Aquí es problema que es puro. Sí. Normalmente puro, si tú, digamos, puro con una tupla, digamos, n, que tiene, o no n, digamos, k, en la bola de dimensión n, tiene, digamos, grado k1, k2 hasta kn. Y si pasar a esta como exacta estos grados, aquí no se puede hacer base ortonormal. Sí. Sí, de El hecho, algo así me dijo. chiste es el siguiente. Si marcar puras por tuplas de n coordenadas, no se puede ordenar en forma que se ordene en el disco unitario. Solamente es parcialmente ordenada conjunto. Y son ortogonales solo si puedes bajo de esta orden comparar estas tuplas. Si no son comparables, entonces no son ortogonales. Este es problema en casa multidimensional y parece medio aparece en espacios simétricos acotados. Ok. Y eso solo va a ser aún más complicado en rango mayor que 1. Exacto, Sí. exacto. Razón principal que se cambia orden. Una dimensional es linealmente ordenada, casa multidimensional tiene orden parcial. Aún no es tan malo, pero así es la vida.
Ok, entonces, siguiente miércoles sí tenemos pláticas, sí escuchamos Moisés y lo puedes hacer desde tu casa, ¿verdad? Sí, doctor, sin problema. Ok, muchas gracias a todos y nos vemos en una semana. Adiós. Hasta Gracias a luego. todos. Hasta luego. luego. Hasta luego.